Sí, perfecto. Buenas tardes, estimados y estimadas profesionales de enfermería. Es un gusto tenerlos acá el día de hoy en este webinar titulado Actualización de enfermería en la prevención de infección de sitio operatorio. Hoy vamos a estar abordando la temática de preparación preoperatoria de la piel de la persona usuaria como medida de prevención de las infecciones de sitio operatorio. Es un tema muy interesante que vamos a estar viendo y para esto nos acompaña el doctor Jonathan Ramírez nuevamente. Con él habíamos visto la temática anterior. Si no la han visto, pues vuelvan atrás en Facebook y ahí la van a encontrar. El doctor Ramírez es médico graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Tiene una certificación en control de infecciones por el estado de Nueva York, de Estados Unidos. También tiene una certificación por la CBSPD de Estados Unidos y ha participado en la discusión y creación de protocolos de prevención de infecciones y de torrente sanguíneo y sitio quirúrgico en centros clínicos de Centroamérica. Actualmente él se desempeña como especialista clínico en sala de operaciones para CIC en 3M. Entonces le damos la muy grata bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y el tiempo. La verdad que nos entusiasma muchísimo compartir esta información con ustedes, que consideramos que es súpermente importante y que realmente nos ayuda en nuestra práctica cotidiana. Vamos Claro. a compartir la presentación. Ok, me confirma que todo está en orden y proseguimos. Se ve en presentador. Ahorita vamos. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, sí. Ok, perfecto. Bueno, para los que nos acompañaron en la sesión anterior, recordarán que nosotros hablamos un poquito acerca de la relevancia de las infecciones intrahospitalarias, las infecciones asociadas a la atención en salud, las infecciones del sitio operatorio, y hicimos una revisión interesante de cómo se podía clasificar y diagnosticar adecuadamente las infecciones en el sitio operatorio. Hoy vamos a dar un paso adelante en esta temática y vamos a hablar un poquito acerca de cómo realmente preparar la piel de forma adecuada para poder prevenir las infecciones en el sitio operatorio. Y lejos de tomar decisiones basadas en la preferencia personal, realmente entender cómo un protocolo hospitalario, un protocolo quirúrgico, ayuda muchísimo realmente para poder tomar decisiones basadas en evidencia científica. Entendiendo que el hecho de tener documentación clínica que me enseña qué antiséptico utilizar, cómo aplicarlo, qué tipo de procedimiento realizar, en qué momento realizarlo, cuáles no, realmente ayuda muchísimo en tener una práctica estandarizada de calidad en los centros hospitalarios de nuestros países. Así que si ustedes no cuentan en su hospital o en su centro con un protocolo como tal, les invitamos a que de repente puedan tomar nota de la información que vamos a compartir ahora, de las referencias que vamos a dar y a iniciar un trabajo, una iniciativa local para poder trabajar y crear un protocolo institucional que realmente les pueda ayudar a restablecer las bases para una prevención de las infecciones en el sitio operatorio y así elevar la calidad de la atención de nuestros pacientes en nuestros hospitales. Lo que vamos a compartir ahora es básicamente una documentación que está compilada en un documento que es un consenso latinoamericano de preparación de la piel, que prácticamente fue realizado por un grupo de profesionales de la salud que realmente tienen amplia experiencia en el campo clínico y administrativo también. Es así que esta iniciativa, que fue liderada y coordinada por el doctor Rodolfo Quiroz de Argentina, trajo como la oportunidad de poder reunir en un mismo lugar a diferentes profesionales como médicos de Brasil, infectólogos de Brasil, enfermeros, también médicos cirujanos de Sudamérica y también de México, lo cual permitía tener realmente un input de diferentes países realmente relevantes en la región y poder decir, ok, de todas estas recomendaciones que yo tengo en diferentes guías y documentos de evidencia científica, ¿qué puedo aplicar en mi región? ¿Qué puedo aplicar en mi país? Y realmente tratar de crear las bases para poder tener protocolos quirúrgicos realmente seguros y basados en la evidencia. ¿Cómo trabajaron estos médicos para poder sentarse y generar este documento? Prácticamente trabajaron bajo una modalidad de desarrollo de guías creada por la Organización Mundial de la Salud que tenía como diferentes pasos que tenían que ir siguiendo. El primero fue identificar los tópicos o la formulación de las preguntas correspondientes en base a una estructura llamada PICO, donde PICO corresponde a población, intervención, comparación y resultados.
Aparte de eso, identificaron la evidencia que estaba disponible en diferentes fuentes confiables para poder revisar la bibliografía, evaluaron y hicieron una síntesis de la evidencia, formularon recomendaciones y finalmente proveen en el documento una síntesis de la bibliografía correspondiente para tener obviamente un respaldo de lo que se está presentando. En base a todo esto, por ejemplo, ellos trabajaron en una pregunta que podría ser: ¿cuál es la eficacia comparativa del baño prequirúrgico con antisépticos en la prevención de infecciones del sitio operatorio? Y ahí trabajaban nuevamente la modalidad que mencioné: población, intervención, comparador, resultados y tipo de estudios. ¿Qué fuentes utilizaron ellos para trabajar esta información? Básicamente se abocaron a trabajar con documentos publicados en PubMed, en Medline, en Embase, en Cochrane, que son realmente bibliotecas clínicas altamente respetadas por el nivel de calidad que tienen en sus publicaciones y porque ponen a nuestro alcance realmente muchísima información con el tan solo necesario hacer un par de clics en nuestro computador y hacer la búsqueda relevante de la información. Se aplicaron algunos filtros metodológicos para poder tener información relevante y la bibliografía que se utilizó prácticamente fue la que estaba publicada entre el 2000 y 2017, que fue el momento en que se publicó la documentación. Así que eso nos llevó a tener ya una colección de documentos que nos iba a traer recomendaciones utilizando también la categorización que ya conocemos para la medicina basada en la evidencia, donde la fuerza de la recomendación viene en diferentes niveles, A, B o C, y cada uno de esos niveles de recomendación también tiene calidad de evidencia, donde podemos decir que una calidad de tipo 1 proviene por lo menos de un ensayo clínico aleatorio, una calidad de tipo 2 proviene de un ensayo clínico bien diseñado, no aleatorio, y por lo menos los de nivel 3 son resultantes de opiniones de expertos basados en la experiencia clínica y también incluyen en este caso los estudios descriptivos o reportes de panel de expertos. El punto es que, por ejemplo, si yo tengo una recomendación A1, quiere decir que realmente tenemos una alta fuerza de recomendación de aplicación de esta práctica. Si tenemos, por ejemplo, una C3, probablemente es un tema que está más basado en experiencia y que tiene pobre evidencia científica, por lo cual debería ser tomada en consideración de un equipo local para describir la práctica como tal y decidir si se implementará o no. Sin embargo, en términos generales, la mayor parte de las recomendaciones de las que hablaremos esta tarde tiene que ver con fuerza de recomendación A1, B1, en general, que son las que tienen mayor fuerza y respaldo. ¿Qué alcance tiene el documento? Prácticamente el documento revisa temas de preparación de piel y sonda quirúrgica desde el baño preoperatorio, el manejo del vello prequirúrgico, la antisepsia de la piel y el uso de campos quirúrgicos antimicrobianos. Por cuestión de tiempo no vamos a describirlos todos, pero vamos a tratar de cubrir la mayoría de los mismos que son los más relevantes. Para el primer punto que vamos a describir esta tarde, vamos a tocar el tema de el manejo del vello en la zona del sitio quirúrgico. Hay que analizar cuál es la eficacia comparativa de las distintas técnicas para el manejo del vello en la zona quirúrgica, en qué momentos está indicado, cuánto tiempo antes debe de realizarse y en términos generales para poder realizar un procedimiento seguro. La población que se trabajaron para revisar la literatura fueron poblaciones de pacientes adultos y pediátricos que fueron sometidos a cirugías torácicas, cardíacas, plásticas, ortopédicas, entre otras. ¿Qué se comparó? Se comparó el tema de rasurar con un rastrillo tradicional, ¿verdad? Un rasurador tradicional, como encontramos en las pulperías cercanas a nuestras casas, o trabajar con una recortadora quirúrgica de cabello y vello, o también ocupar cremas depilatorias. ¿Qué se buscaba? Pues básicamente encontrar la relación de la tasa de infección del sitio operatorio con el método utilizado para la remoción del vello. ¿Qué se revisó? Pues prácticamente se revisaron diferentes guías, entre ellas 17 guías específicamente, entre ellas guías de Europa, de Brasil, de Estados Unidos, que realmente generan una buena fuente de información. Entre otras, ¿verdad? También teníamos algunas de México, de Canadá, de Argentina, de Reino Unido, en términos generales. Entonces, ¿qué encontramos a nivel de evidencia en el tema del manejo del vello en la zona del sitio operatorio? Para empezar, lo que se menciona es que no es necesario rasurar el vello de la piel. ¿Por qué? Porque es una práctica que se asocia a una mayor incidencia de infección del sitio operatorio. Cuando digo rasurar, me estoy refiriendo específicamente a utilizar el rastrillo tradicional, donde ocupamos o no una crema de afeitar y que prácticamente estamos pasando una navaja en contacto directo con la piel. Se describe en la literatura que el hecho de poder tener una rasuradora pasando a ras de la piel genera lesiones microscópicas que probablemente no son visibles a primera vista, que probablemente no van a sangrar, pero que van a generar una lesión, una pérdida de integridad en la piel, que van a propiciar que la propia flora bacteriana del paciente
pueda llegar y migrar y colonizar las áreas que posteriormente van a ser parte del sitio operatorio, generando mayor riesgo de infecciones. Por lo tanto, se recomienda el remover el vello en aquellos pacientes donde el vello sí interfiere con la cirugía y se debe de proceder a través de un recorte del mismo, no un rasurado. De todas maneras, como mencioné, cada institución debería contar con un protocolo para poder manejar el vello de la forma adecuada y realmente realizarlo en un momento que sea seguro para poder realizar el procedimiento. Se establece que se puede trabajar lo más cercano al momento quirúrgico para evitar temas de colonización del sitio operatorio. Resumiendo, la evidencia que tenemos es esta. Pues como evidencia de categoría A1 está el tema de no usar rasuradoras o navajas por las razones que ya expliqué anteriormente. Por otro lado, se dice que no se debe eliminar el vello de forma rutinaria, más bien solamente hacerlo cuando el vello interfiere con el sitio operatorio, en la incisión quirúrgica, con el manejo postquirúrgico, en la aplicación de apósitos postquirúrgicos, colocación de electrodos de monitoreo o en la colocación de placas de electrocauterio, entre otros, ¿verdad? Que son elementos importantes que se deben tomar en consideración durante la cirugía. Y como B3, se menciona el hecho de que de ser necesario recortar el vello, se debe de ocupar preferentemente una recortadora quirúrgica versus una crema depilatoria. Al revisar la literatura encontramos que la razón es que las cremas pues, son bastante difíciles de manejar a nivel general porque no podemos estandarizar una sola crema depilatoria para toda la multitud de diferencias de piel que vamos a tener en nuestros pacientes. Tenemos poblaciones de 100, 500, 1000 pacientes, por lo cual no podemos estandarizar un tipo de crema que va a ser segura y que no va a generar ningún tipo de reacción cutánea en la mayoría de nuestros pacientes. Aparte, como mencioné, se debería de recortar el vello lo más cercano a la cirugía y se debería de recortar el vello fuera del quirófano para evitar que este vello esté volando en el ambiente y esté generando una contaminación externa al momento de hacer el momento operatorio, contaminando el sitio de la cirugía. Por otro lado, resumiendo entonces, tenemos el tema que para poder preparar la región quirúrgica eliminando el vello de forma segura, resumimos, no vamos a eliminarlo de forma rutinaria. Segundo, no vamos a utilizar rasuradoras o navajas porque hacen lesiones microscópicas en la piel, propiciando la colonización. Y deberíamos preferir recortadoras a las cremas depilatorias. Finalmente, recortar el vello lo más cercano posible a la cirugía y fuera del quirófano. Y con eso estamos bastante claros de la forma de proceder para la eliminación del vello quirúrgico. Siguiente elemento que vamos a discutir en esta tarde es el tema de la antisepsia de la piel. Analizar un poquito la eficacia comparativa de distintos productos utilizados en la antisepsia de la zona quirúrgica y realmente entender de qué manera proceder para preparar al paciente de manera segura y eficaz. De esta manera, para este bloque, los profesionales de la salud revisaron como comparativos el comportamiento de la iodopovidona, sea acuosa o alcohólica, de la clorhexidina, que sea acuosa o alcohólica, y el iodopobacrilato alcohólico, que es una formulación generadora de película también que puede funcionar como un antiséptico cutáneo. ¿Qué guías se revisaron? Se revisaron diferentes guías irlandesas, de Reino Unido, de México, de Canadá, Australia, entre otros, para poder entender realmente qué es lo que se encontraba en la evidencia científica referente a este tema. Lo que se encontró es que principalmente los compuestos alcohólicos se había determinado que tienen realmente un amplio espectro microbicida. Usted utiliza un alcohol y usted está seguro que el alcohol tiene la capacidad de eliminar bacterias y virus y diferentes microorganismos de forma rápida, eficiente. Hablamos incluso de eficiencia de 99%. El tema con el alcohol es que definitivamente es muy eficiente con gram negativos, gram positivos, virus y hongos, pero tan pronto se evapora de la piel, deja de tener un efecto activo de la piel. Es activo mientras está en su forma líquida siendo frotado en la piel, pero media vez se seca, deja de tener algún efecto. ¿Por qué? Porque el alcohol no tiene efecto residual. Por otro lado, el gluconato de clorhexidina es totalmente algo muy diferente. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad un poco más lenta si lo comparamos con el alcohol. Sin embargo, la clorhexidina también es efectiva con gram positivos y negativos, pero se fija al estrato córneo de la piel. Esto lo que va a hacer es que al fijarse en el estrato córneo de la piel, va a poder seguir teniendo un efecto que llamamos residual, que va a estar protegiendo a la piel de un recrecimiento bacteriano por 4 a 6 horas aproximadamente. Esto obviamente va a tener ventajas para el paciente porque tendremos una flora bacteriana controlada y para el médico le va a permitir trabajar en un ambiente más limpio y libre de bacterias. Recordemos que la antisepsia tiene como objetivo disminuir el conteo bacteriano. Sin embargo, nunca vamos a poder llegar a un nivel de tener bacterias cero en la piel.
¿Por qué? Porque no estamos esterilizando la piel, estamos aplicando un antiséptico que logrará disminuir el conteo bacteriano, sin embargo, nunca llegaremos a cero como tal. Entonces, hoy por hoy hay una tendencia muy fuerte a migrar a utilizar productos a base de clorhexidina porque teóricamente va a tener una ventaja que va a tener un efecto residual al tener un control bacteriano prolongado de 4 a 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia para hacer un resumen de la misma? Como evidencia categoría A1 se encontró que utilizar clorhexidina en base alcohólica, ojo con esto, estoy hablando de clorhexidina 2% con alcohol al 70%, parece ser muy beneficiosa en cirugías de bajo riesgo de infección y menos complejas. Cuando hablamos de bajo riesgo de infección y menos complejas, hablamos de duraciones cortas, con poca presencia de fluidos corporales, con poca presencia de fluidos de irrigación, que suponen un reto y un riesgo para la efectividad del antiséptico. Si tenemos líquidos de irrigación, si tenemos sangre, si tenemos cualquier fluido corporal, tenemos el riesgo que el antiséptico se inactive o que pierda su actividad. Por lo tanto, el hecho de poder tener cirugías cortas y con bajo riesgo de presencia de fluidos corporales, líquidos de irrigación y de corta duración es el escenario perfecto para ocupar una clorhexidina con base alcohólica. Por otro lado, en términos generales, sea que ocupemos clorhexidina o ocupemos otro elemento, si lo combinamos con el alcohol, vamos a estar siguiendo recomendaciones de categoría B1. ¿Por qué? Porque al poder combinar dos antisépticos estamos obteniendo la velocidad de acción del alcohol, la efectividad que tenemos del 99% en la eliminación de las bacterias y microorganismos por el alcohol y ganamos el plus que tendrá el siguiente producto. Por ejemplo, si ponemos alcohol y clorhexidina, tendremos rápida acción del alcohol, eficiencia con la eliminación bacteriana microbicida y tendremos un efecto residual provisto por la clorhexidina en las próximas 4 o 6 horas después de aplicado, lo cual lo hace una combinación bastante interesante. Por otro lado, se recomienda el tema de ocupar antisépticos en envases de uso único. Recordemos que el hecho de ocupar galones, medio galones, litros, realmente propicia no solamente el desperdicio de soluciones, porque de repente siempre habrá un remanente que no se utilizó y que se termina descartando, porque no podemos regresar a su envase original. Tendremos frascos que probablemente están mal tapados. Tendremos frascos que son manipulados por personas que probablemente no se han lavado las manos adecuadamente para manipularlo. Entonces tendremos un caldo de cultivo perfecto, donde tenemos tapadera tocada por diferentes personas, donde tendremos residuos de producto que ha sido expuesto al ambiente, donde tenemos producto que pierde concentraciones, porque por ejemplo, si dejo mal tapado un frasco con alcohol, con clorhexidina alcohólica, muy probablemente si lo dejo mal tapado o en peor de los casos descubierto, tendremos una evaporación del alcohol al ambiente. Por lo tanto, la concentración del mismo en la solución se va a ver alterada y su eficacia también va a ser alterada. Por lo tanto, en la medida de lo posible, si podemos utilizar producto cual yo abro, aplico y descarto, vamos a estar trabajando de manera mucho más segura. Estas son recomendaciones encontradas no solamente en guías de prevención de infecciones, sino también en recomendaciones de FDA en los Estados Unidos. Deberíamos aplicar los antisépticos siguiendo las buenas prácticas clínicas que conocemos todos y también siguiendo las instrucciones del fabricante, porque es muy importante que lo tomemos en cuenta. El fabricante sabe cómo aplicarlo y recomendará la forma adecuada de hacerlo al momento de la compra, entrenando al personal de salud para que pueda hacer uso adecuado del producto que han adquirido con ellos. Entonces, resumiendo, y los mensajes principales que tenemos en base a la evidencia que se revisó es que para temas de antisepsia de la piel debemos preferir antisépticos en base alcohólica para preparar la piel. Debemos ocupar antisépticos en envase de un solo uso para evitar la contaminación de los agentes antisépticos y deberíamos aplicar el producto de forma que estemos siguiendo recomendaciones de buenas prácticas y también las recomendaciones del fabricante. El siguiente elemento que vamos a discutir en esta tarde es el uso de campos quirúrgicos adhesivos. Y en este caso vamos a ver realmente qué tanta la eficiencia de los mismos comparado con otros elementos para prevenir las infecciones del sitio operatorio. Y aquí se revisaron guías de diferentes países también, 16 guías diferentes de países como Perú, Brasil, México, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Y lo que se estaba intentando entender era que si el uso de campos adhesivos impregnados con antisépticos eran eficientes como complementos en la preparación de la piel. Ojo como complementos, porque el tema de utilizar un campo quirúrgico no sustituye de ninguna manera el hecho de aplicar un antiséptico en la piel. Siempre debería de aplicarse un antiséptico, dejar que seque y después colocar el campo quirúrgico adhesivo con algún antimicrobiano. Los resultados que buscaron para el análisis fueron la tasa de infecciones y algunos elementos de hipersensibilidad y los efectos adversos.
Lo que se encontró luego de revisar la literatura para esa fecha es que, para empezar, durante ese periodo de tiempo había poca presencia de literatura que hablaba de los beneficios o ventajas del mismo. Por lo tanto, la recomendación que se tomaron para ese tipo de insumos está basada prácticamente en estudios que hablaban de cirugías cardíacas, que presentaban ventajas a los pacientes que estaban siendo operados con campos antisépticos de ese tipo. De hecho, el estudio más relevante para este tipo de insumos o de prácticas es un estudio que se llevó a cabo en Italia y que prácticamente agarró una población de 5.100 pacientes que iban a pasar por cirugías cardíacas subsecuentes. Lo que se hizo fue que, luego de analizar la población, se crearon dos grupos, 808 pacientes en cada grupo. Un grupo iba a ser trabajado con una práctica tradicional solamente, en la cual involucraba el uso de antisépticos, y el otro grupo iba a tener el uso de campos de usos de antisépticos y adicionalmente un campo antimicrobiano colocado en el sitio de la cirugía después de la preparación de la piel. Lo que se evidenció es que aquellos pacientes que pasaron por el quirófano y que pasaron con el tipo de práctica en el cual se ocupaba un campo antimicrobiano, tuvieron una tasa de infección menor comparada con aquellos que no tenían esos campos antimicrobianos. Y de hecho, este hospital era bastante organizado y tenía bien definido sus gastos por cada caso de infección de sitio quirúrgico. Por lo tanto, al poder tener una tasa de infecciones comparativa, ellos pudieron también hacer una relación de cuánto dinero se estaban ahorrando en términos de manejo de complicaciones quirúrgicas a través de la disminución de la tasa de infecciones. Y realmente tuvieron un ahorro bastante importante. Por lo tanto, lo que se puede rescatar hoy por hoy para poder trabajar o no con ese tipo de elementos tecnológicos es que se deberían de ocupar campos de adhesivos impregnados con yodopovidona en incisiones preoperatorias de tipo de cirugías cardíacas para disminuir las infecciones del sitio operatorio. Obviamente, con el paso del tiempo habrá más literatura, habrá más documentos que revisar y podremos entonces también comprender cómo podríamos extender esta práctica a otro tipo de cirugías. Entonces, resumiendo, en términos generales, vamos a hablar que se ha evidenciado el beneficio de los campos antimicrobianos en cirugías específicas. En este caso hablamos de cirugías cardíacas. Y en el caso de que el profesional de salud decida utilizarlo, deberían estar impregnados con un antiséptico. No tiene sentido, según la literatura, ocupar un campo adhesivo que no tenga antiséptico o antimicrobiano en el mismo, porque no tiene mayor sentido general. Entonces, lo que sí es importante, nuevamente vuelvo a retomar la palabra clave, que es el tema de protocolizar el uso de los mismos y verificar los potenciales financieros que puede tener, los ahorros potenciales que podemos tener en la institución. Porque obviamente, si la institución tiene que priorizar presupuestos porque necesita cubrir ciertas necesidades más relevantes, de repente pueden derivar sus finanzas a otras áreas. Sin embargo, si las finanzas lo permiten y quieren agregar un nivel o una capa adicional de protección para mis pacientes, es una práctica que de repente podrían evaluar e implementar en sus centros. Entonces, para ir concluyendo e ir cerrando la presentación de esta tarde, mencionar algunas conclusiones importantes. Mencionar que la preparación de la piel es un proceso crítico en la prevención de las infecciones en el sitio operatorio. Creo que después de el hecho de poder lavarnos las manos adecuadamente y tener higiene clínica de las manos adecuada e higiene quirúrgica adecuada de las manos, el tema de la preparación de la piel es uno de los elementos más críticos e importantes para una buena cirugía y un momento postoperatorio seguro. Adicionalmente, mencionamos la palabra clave de la tarde de hoy, es un protocolo institucional. Los invitamos realmente que, si de repente su institución no cuenta con un protocolo local que le permita a usted guiarse, qué tipo de antisépticos ocupar, cómo voy a remover el vello en mi cirugía, cómo voy a poder abordar el tema de ciertas tecnologías emergentes, deberíamos trabajar para generarlo. Y la mejor manera es buscar estas guías, porque realmente su protocolo no va a estar basado entonces en preferencia o predilección propia, sino más bien en el tema de cómo la evidencia científica ha venido demostrando las ventajas y beneficios de ciertas prácticas. Y por último, el tema de que al extender establecer los protocolos, debe de implementarse un sistema de vigilancia. Lastimosamente, tenemos que vigilar la aplicación de los mismos. Siempre cuando se crea un protocolo, hay una fase de
de creación, de socialización del mismo para que todo el mundo lo conozca y esté enterado que existe, y luego viene la parte de supervisión. ¿Por qué? Porque cuando una persona supervisa el cumplimiento, tenemos la opción de poder modificar algunas cosas que de repente no están funcionando, nos permite realmente velar porque podamos tener estandarización de práctica durante el turno de la mañana, durante el turno de la tarde y durante el turno de la noche, que realmente tenemos ahí ciertos retos, porque de repente al tener menos vigilancia, puede que la aplicación de protocolos se vea disminuida también. Entonces, eso es parte clave de todo cambio de práctica, el hecho de poder tener un proceso de educación, un proceso de entrenamiento y también un proceso de vigilancia para asegurarnos que se está implementando de la mejor forma. Entonces, realmente fue un gusto estar con ustedes esta tarde. Nos esperamos para la próxima sesión donde vamos a explorar algunos temas también relacionados con el momento operatorio y será en otra ocasión que continuaremos con el tema. Así que muchísimas gracias por su atención y por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias a usted, doctor Ramírez. De verdad, creo que fue una sesión de muchísimo provecho, así que muchas gracias de verdad. Aquí en los comentarios de Facebook tenemos a varias personas que nos están mandando saludos, a Elizabeth Marín Mora, Angélica Cogui Arias, Helen Villegas nos manda saludos desde el Hospital San Rafael de Alajuela. Dayana Martínez, Fernando Calderón Arroyo y bueno, también nos mandan saludos desde México. Si hay personas que tienen preguntas, pues este es el momento de hacer las consultas en el Facebook. Pero muchas gracias, como decía el doctor Ramírez, por estar acá con nosotros el día de hoy y ojalá nos puedan seguir acompañando en los webinars de esta temática que restan. Les agradecemos muchísimo. No veo preguntas, entonces vamos a dar por finalizado esta sesión. Muchas gracias, doctor Ramírez. Nos vemos en la próxima. A usted está más un comentario, doctora. Si Claro. alguien está interesado en tener acceso al documento completo del Consenso Latinoamericano de Preparación de Piel, por favor que se comuniquen con ustedes o nos dejen un comentario en la página de Facebook para poder enviárselo por correo. Es un documento sin costo que, como ustedes pueden ver, es creado y desarrollado por gente conocedora del tema, de mucha trayectoria médica y clínica, y que realmente nos ahorra de repente el trabajo de estar revisando 16, 17 guías diferentes de prevención de las infecciones y tener nada más un condensado. En el documento vienen las recomendaciones, viene la bibliografía, viene todo el raciocinio del por qué la recomendación. Entonces es una herramienta muy fuerte y muy práctica para poder trabajar en el tema de prevención de las complicaciones e infecciones. Ok, perfecto. Entonces, quienes lo deseen, pues ya escucharon, nos ponen el comentario en el Facebook y de verdad muchísimas gracias a todos y todas. Buenas tardes. Muy buenas tardes.